Nunca olvidaré el instante en que me di cuenta de que algo andaba mal con mi hijo. Estábamos en Plaza Galerías de Guadalajara, caminando como padre e hijo en una tarde ordinaria de octubre, pero nada ese día era ordinario. Mateo apretaba su teléfono contra el pecho como si ocultara un secreto prohibido, los ojos clavados en la pantalla, ignorando todo a su alrededor, caminando demasiado rápido como si llegara tarde a una cita que no quería confesar. Yo tenía 68 años y un instinto que jamás me había fallado. Mi hijo no estaba ahí para hacer compras. Estaba nervioso mientras yo observaba los aparadores fingiendo distracción. Recibía mensaje tras mensaje, escondiendo el celular cuando pensaba que lo observaba. Sonrisas falsas, miradas inquietas, respiración entrecortada. Cuando llegamos cerca del área de comida rápida, de repente dijo: «Voy al baño rapidito, papá. Regreso enseguida». Su voz no era natural, estaba tensa, forzada, como cuando alguien miente sobre algo importante. Me quedé parado ahí, sosteniendo mis bolsas del Liverpool, sintiendo el piso vibrar con las conversaciones, los pasos, la música ambiental que salía de las bocinas. Pero dentro de mí había una sensación absurda de alerta, como si alguien hubiera encendido una luz roja detrás de mis ojos, como esas alarmas que uno siente en el estómago cuando algo malo va a pasar. Pocos segundos después de que desapareciera por el pasillo hacia los sanitarios, algo ocurrió. Una mujer extraña apareció a mi lado. Era pequeña, delgada, vestía un abrigo claro y lentes oscuros demasiado grandes para un lugar cerrado. Parecía buscar a alguien con desesperación. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, se dirigió directamente hacia mí, rápido, decidida, como si ya me conociera de antes. Tocó mi mano, y algo frío, pequeño, metálico, fue colocado ahí. «Tome esto y váyase de aquí lo más rápido posible», murmuró con voz casi quebrada. «Ahora mismo». «¿Yo qué?», balbuceé, pero ella ya se alejaba, mirando hacia atrás con miedo, como si la persiguieran. «Váyase», repitió, «no mire atrás», y desapareció entre la multitud del centro comercial. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que casi dolía. Abrí la palma de la mano. Un pequeño objeto negro del tamaño de una memoria USB, pero más pesado, con una lucecita apagada y una marca que nunca había visto, como un triángulo atravesado por una letra que parecía extranjera, como si fuera de otro alfabeto. Debí haberlo tirado, debí haberlo entregado a la seguridad del centro comercial, pero algo dentro de mí susurraba: «Guárdalo, no lo sueltes, vas a descubrir la verdad». Respiré profundo. Pero antes de continuar, quiero hacerles una invitación muy especial. Suscríbanse al canal, Los Consejos del Abuelo, y dejen un like. Eso me ayuda a ver que me apoyan y que les gustan mis historias. Y comenten abajo desde qué ciudad están viendo. Ahora, continuemos. Cuando levanté la cabeza todo parecía diferente. Plaza Galerías, antes ruidosa y llena de vida, parecía un laberinto sofocante. Mis ojos buscaron a mi hijo Mateo, pero todavía estaba en el baño. Necesitaba salir de ahí. Mis pies comenzaron a caminar antes de que decidiera hacia dónde ir. Tomé el pasillo lateral, tratando de mantener la respiración estable. El objeto pesaba más de lo que debería en mi mano, no por su peso real, sino por lo que significaba. No sabía por qué, pero estaba seguro de que mi hijo estaba involucrado en esto, y no tenía ni idea de qué se trataba. Atravesé la puerta lateral del centro comercial, saliendo hacia el estacionamiento donde estaba mi vieja camioneta Nissan. El aire fresco de Guadalajara golpeó mi cara, dándome un poco de alivio. Apreté mi bolsa con fuerza, escondí el objeto dentro y comencé a caminar rápido hacia el vehículo. Fue entonces cuando miré hacia atrás. Allá, la misma mujer que me había dado el objeto estaba recargada contra un pilar, respirando con dificultad, como si acabara de correr un maratón. Cuando nuestros ojos se cruzaron, negó con la cabeza y articuló sin sonido: «Corra». Me volteé de golpe y aceleré el paso, pero antes de llegar a la camioneta, escuché un sonido que heló mi sangre. El grito de alguien dentro del centro comercial. Un grito fuerte, masculino, demasiado reconocible. Era mi hijo Mateo,
Al mismo instante, dos cosas sucedieron. Una explosión apagada resonó en los baños del segundo piso, pequeña pero aterradora, suficiente para hacer correr a la gente. Y mi teléfono vibró en mi bolsa. Temblando, lo saqué. Era un mensaje de Mateo. Regresa aquí ahora, ahora, ahora. El mensaje venía acompañado de una foto tomada en los baños, una mano sosteniendo el teléfono, y detrás de él la imagen del pasillo con la mujer misteriosa mirando hacia la cámara, como si supiera que la estaban fotografiando. Mi respiración falló. Miré la foto de nuevo y noté algo que hizo que mi visión se oscureciera en los bordes. En la esquina inferior, muy pequeño, apenas visible, había un reflejo en el espejo del baño. Un reflejo que mostraba a una segunda persona entrando detrás de mi hijo Mateo. Alguien usando guantes negros y sosteniendo algo metálico. Comencé a correr. La adrenalina invadió mi cuerpo. Pero cuando doblé en la esquina que llevaba a la salida principal de Plaza Galerías, un carro negro aceleró hacia mí, viniendo demasiado rápido. Me detuve en medio del camino sin saber hacia dónde huir. La puerta del carro se abrió de repente y alguien gritó desde adentro: «Señor Mendoza, súbase ahora». Reconocí la voz, una voz que nunca imaginé escuchar en ese momento. Y cuando miré dentro del carro, mi mundo se volteó. Cuando miré dentro del carro, mis piernas casi cedieron. Quien estaba al volante no era un policía, no era un agente de seguridad, no era la mujer misteriosa, era mi otro hijo, Eduardo. Estaba pálido, sudando, las manos temblando sobre el volante y los ojos muy abiertos como si acabara de ver su propia muerte. «Papá, sube rápido», gritó una vez más, extendiendo la mano hacia mí. Sin pensarlo, subí al carro y arrancó antes de que yo cerrara completamente la puerta. El carro hizo rechinar las llantas y salió disparado del estacionamiento mientras la gente corría fuera de Plaza Galerías después de la explosión. Apenas podía respirar. «Eduardo, ¿qué está pasando?», pregunté, abrochando mi cinturón con manos temblorosas. «¿Cómo sabías que estaba aquí?». Pasó las manos por su cara. «Recibí un mensaje. Me dijeron que viniera a recogerte. Dijeron que estabas en peligro». Sentí un escalofrío. «¿Quién te mandó eso?». Tragó saliva. «Una mujer. Llevaba el mismo abrigo que la señora que te dio el objeto». Mi corazón latió fuerte. «¿Pero cómo sabía que eras mi hijo? ¿Cómo tenía tu número?». «No lo sé, papá». Explotó. «Solo vine». Respiré profundo y miré hacia atrás. Nadie nos seguía por el momento. Eduardo redujo la velocidad y entró a una calle paralela, más tranquila, en la colonia americana. «Papá, dime qué está pasando». Saqué el objeto de mi bolsa. Pequeño, negro, oscuro. Eduardo lo miró y contuvo la respiración. «Es una memoria USB», murmuró. «No exactamente», respondí. «La mujer me lo dio y me dijo que huyera». Tragó saliva. «¿Ya la abriste?». «Todavía no». Silencio tenso, pesado. Eduardo estacionó el carro al borde de una calle casi desierta cerca del Parque de la Revolución. Se volteó hacia mí con una mirada que no había visto desde que era niño. Miedo puro. «Papá, tienes que contarme todo», suspiré, tratando de organizar mis propios recuerdos fragmentados por el miedo. «Tu hermano Mateo estuvo nervioso todo el día. Recibía mensajes sin parar. Me pareció raro, pero no imaginaba algo como esto». «¿Y?», insistió tenso. «Cuando fue al baño, una mujer me dio esto. Me dijo que me fuera. Dijo que no mirara atrás». Eduardo puso la cabeza sobre el volante. «Dios mío». Luego se enderezó. Tomó mi cara entre sus dos manos, un gesto que no había hecho desde sus 20 años. «Papá, no tienes idea de lo que sostienes». Mi corazón latió tan fuerte que parecía querer salir de mi pecho. «Entonces dime, Eduardo». Mis palabras salieron casi en un susurro. «¿Qué es lo que sabes?». Desvió la mirada, respiró profundo y finalmente dijo: «Creo que tiene que ver con lo que mi hermano me ocultaba estos últimos meses». El mundo pareció girar. ¿Qué ocultaba? Su silencio fue la respuesta más aterradora que podía recibir. Después de largos segundos dijo: «Ha cambiado, papá». Comenzó a salir a escondidas.
Recibía mensajes en la noche, bloqueaba su teléfono. Estaba nervioso, siempre mirando hacia atrás, como hoy. Respiré profundo, recordando la explosión en el centro comercial. Eduardo podría estar en peligro. Negó con la cabeza. No solo él, papá, nosotros también. Nos quedamos en silencio unos instantes hasta que pregunté. ¿Y esa mujer que te dijo que vinieras a buscarme, cómo sabía todo? Eduardo dudó. Me envió una foto. Una foto, tomó su teléfono, abrió la galería y me la mostró. Y cuando la vi, mis manos se helaron. Era una foto tomada hace unos minutos, de mí, solo en Plaza Galerías, sosteniendo el objeto. La foto venía acompañada de un mensaje. Si quieres a tu padre, ve a buscarlo ahora. No hagas preguntas. Comencé a temblar. Eduardo, esto es persecución. Es demasiado grave. Respiró profundo, tratando de mantener la calma. Por eso tenemos que descubrir qué hay adentro. Señaló el objeto negro en mi mano. Papá, ábrelo. Mi instinto gritaba que no lo abriera, pero una parte de mí, la que sabía que ya no había vuelta atrás, decía que era momento de enfrentar lo que había dentro. Eduardo conectó el objeto al sistema multimedia del carro que tenía entrada USB. Cuando lo conectó, la pantalla se encendió con una luz diferente. No era la interfaz normal. Una pantalla negra con una sola frase. Ingrese la contraseña. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué contraseña?, murmuró. Intenté algo simple. Ionteres 34. Nada. Intenté mi nombre. Nada. Intenté el nombre de mi hijo. Nada. Intenté el nombre de mi esposa fallecida. Nada. Eduardo suspiró y puso la cabeza en el apoyacabezas. Tal vez la contraseña esté con la mujer del centro comercial. Y ahí, limpiando las lágrimas que comenzaban a rodar sin permiso, vi en la parte trasera del objeto un grabado casi invisible. 3 números bien delicados, casi borrados. 27. La pantalla se puso azul, luego blanca, y entonces comenzó a reproducirse un audio, una grabación, una voz femenina, llorando desesperada. Y cuando dijo el primer nombre, ambos nos sobresaltamos. Roberto, perdóname, no sabía que te involucraría. Por favor, corre. Saben que tienes el archivo. Dijo mi nombre, murmuré horrorizado. Eduardo abrió mucho los ojos. Papá, esto fue grabado hoy. Respiré profundo, pero el aire no llegaba. La grabación continuaba. Van a seguirte. Van a intentar quitártelo. No confíes en nadie de la plaza. Y sobre todo no confíes en tu hijo. Todo mi cuerpo se endureció. Eduardo soltó el objeto como si quemara. Papá, esto es mucho más grande de lo que imaginábamos. Y entonces el carro fue iluminado por faros potentes que venían desde atrás. Una camioneta suburban negra se acercó lentamente, silenciosa, siniestra. Eduardo se puso rígido. Papá, no voltees. ¿Por qué? Tragó saliva. Son los mismos hombres que vi en Plaza Galerías observándote. Mi sangre se heló. Antes de que Eduardo pudiera arrancar, la Suburban aceleró y golpeó violentamente nuestro parachoques trasero. La Suburban nos golpeó tan fuerte que mi cuerpo fue lanzado hacia adelante, incluso con el cinturón puesto. Eduardo sostuvo firmemente el volante y evitó chocar con el poste a un costado. El carro tembló pero no se apagó. Antes de que la Suburban avanzara nuevamente, arrancó. «Agárrate, papá», gritó. Me aferré al costado de la puerta tan fuerte que mis dedos se pusieron blancos. El carro aceleraba por la colonia americana como en una escena de película. Pero no era una película, era mi vida, era mi hijo, era una amenaza que no podía comprender completamente. La Suburban nos persiguió durante 3 cuadras. Eduardo giró a la izquierda, luego a la derecha, tratando de perderlos. Mi corazón martillaba en mi pecho. Eduardo, ve a la comandancia, le supliqué. No nos seguirán hasta allá, asintió con un gesto rápido. Y durante unos segundos tuve esperanza, pero la Suburban seguía viniendo detrás, cada vez más cerca. Cuando finalmente doblamos en la esquina y el edificio gris de la comandancia de policía apareció frente a nosotros,
Sentí respirar por primera vez desde la explosión en Plaza Galerías. Ya casi llegamos, murmuró Eduardo, pero debía haberlo sabido. Nada en esta historia sería fácil. En cuanto nos detuvimos frente a la comandancia, la Suburban frenó violentamente a lo lejos, pero los hombres no bajaron, solo se quedaron ahí, observando como si esperaran, o como si alguien adentro fuera a hacer el trabajo por ellos. Eduardo me jaló de la mano. «Papá, rápido, entremos». Entramos corriendo. El ambiente frío, iluminado por luces blancas, parecía seguro. Gente yendo y viniendo, policías platicando, teléfonos sonando. Durante un segundo sentí que estábamos protegidos, pero esa sensación duró poco. Un policía alto de rostro cerrado y barba espesa se acercó a nosotros con paso pesado. «Buenas tardes», dijo secamente. «¿Qué pasó?» Eduardo explicó rápidamente el accidente, la persecución, la explosión en Plaza Galerías. Saqué el objeto de mi bolsa envuelto en un pañuelo. «Recibí esto de una mujer». Expliqué. Me dijo que estaba en peligro. No sé qué es, pero hay grabaciones, gente detrás de mí. Mi hijo casi fue asesinado. El policía miró el objeto con un brillo extraño en los ojos. Algo entre interés y reconocimiento. «Démelo», dijo extendiendo la mano. De repente, fui invadido por una sensación horrible. La misma que tuve cuando la mujer misteriosa dijo, «No confíes en nadie de la plaza», y ahora resonaba en mi mente. «Tienen gente en todas partes». Retiré mi mano lentamente. «Prefiero entregarlo directamente al comandante». Los ojos del policía se oscurecieron. «¿Está diciendo que no confía en mí?» «Digo que este objeto casi me costó la vida», respondí. «Quiero entregarlo a alguien con más autoridad aquí». No le gustó, para nada. Su mandíbula se apretó, respiró profundo, tratando de mantener una pausa profesional. «El comandante no está», respondió. «No regresa hasta mañana». Eduardo frunció el ceño. «¿Cómo que no está?», preguntó. «Es martes, todavía es la tarde». «No está», repitió el policía. Y luego dio un paso adelante. «Yo me encargaré. Démelo». Algo en mí gritó, «No se lo des». Di un paso atrás, agarrando a Eduardo del brazo. «No, solo lo entregaré al comandante». El policía entrecerró los ojos. Fue ahí cuando me di cuenta. No era un policía ordinario. Era el hombre de adentro, el enlace entre los perseguidores y el sistema. Suspiró impaciente. «Señor, si no me lo entrega ahora puedo acusarlo de obstrucción». Eduardo dio un paso al frente. «Solo es para verificar», dijo con voz dura. El policía sonrió de lado. «¿De verdad quieren arriesgarse?» Y luego, durante un segundo que pareció una eternidad, miró algo detrás de nosotros. Me volteé lentamente. 2 hombres conocidos habían entrado a la comandancia. Los mismos hombres de la Suburban. No debían estar ahí, pero lo estaban, y el policía no reaccionó, no se asustó, no llamó refuerzos, solo cruzó los brazos. Lo entendí de inmediato. Estaban juntos. Eduardo jaló mi mano. «Papá, corre». «¿Correr a dónde?», pregunté desesperado, pero antes de que los hombres se acercaran, una puerta lateral se abrió con fuerza. «Roberto, Eduardo». Me volteé de golpe. Una mujer en uniforme azul oscuro, cabello recogido en chongo apretado, ojos atentos, nos miraba fijamente. «Entren aquí ahora», ordenó. Sin pensarlo, fuimos. Cerró la puerta detrás de nosotros y la cerró con llave. «Me llamo comisaria Silvia», dijo en voz baja. «Ustedes harán exactamente lo que les diga». Temblé de pies a cabeza. «¿Cómo sabe nuestros nombres?», pregunté. Respiró profundo. «Porque ya estoy investigando a este grupo». «¿Y esa mujer?». Silvia abrió un cajón y sacó una foto. «Me buscó esta mañana. Casi me desmayo». Era la mujer misteriosa de Plaza Galerías. Herida, asustada, el abrigo manchado de sangre. Silvia continuó. «Dijo que estarían en peligro. Dijo que encontrarían el objeto. Dijo que los protegiera a toda costa». Eduardo se apoyó en las rodillas, respirando profundo. «¿Y dónde está ella ahora?», preguntó. Silvia desvió la mirada. «Desapareció, antes de que pudiera ayudarla. Comencé a llorar.
La comisaria puso la mano en mi hombro. Roberto, deme el objeto. La miré, tratando de encontrar mentiras en sus ojos, pero había algo que no había visto en mucho tiempo: honestidad y urgencia. Se lo di. Silvia lo conectó a una computadora aislada, tecleó la contraseña. El mismo audio comenzó a reproducirse. La voz desesperada de la mujer resonó en la sala. Silvia escuchó todo sin parpadear. Cuando terminó, cerró la computadora lentamente. Lo sabía, murmuró. Han vuelto a actuar. Eduardo dio un paso adelante. ¿Quién es? Silvia me miró a los ojos con un peso enorme en la voz y respondió: el grupo responsable de la muerte de tu esposa. El aire desapareció de mis pulmones. Mi esposa, sí, confirmó Silvia. Y planean usar a tu familia otra vez. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta fue golpeada con fuerza. Abran esta puerta, gritó una voz masculina. Silvia sacó su arma. No se muevan. La puerta tembló bajo más impactos. Otro. Iban a entrar. Agarré la mano de mi hijo. Silvia se posicionó frente a la puerta y mirando hacia atrás dijo: Roberto, Eduardo, están en medio de algo mucho más grande. Y ahora es luchar o morir. El último impacto hizo temblar la pared. La puerta estaba a punto de ceder. Cada impacto hacía temblar el marco, y pedazos de pintura caían al piso. Silvia mantenía el arma apuntada, el cuerpo firme, pero los ojos atentos. Sabía exactamente con quiénes tratábamos. No se muevan, repitió mientras el cuarto impacto torció la cerradura. Eduardo jaló mi mano, tratando de mantenerme detrás de él, pero yo estaba paralizado. Solo escuchaba mi corazón, un latido fuerte, acelerado como si quisiera salir del pecho. Los gritos del exterior resonaban en el pasillo. Abran la puerta ahora, viejo, hablaban de mí. Una nueva patada, y otra. La puerta iba a abrirse. Silvia, ¿qué hacemos?, preguntó Eduardo sudando frío. La comisaria amartilló el arma. Ustedes dos contra la pared. Ahora, el tono no permitía preguntas. Eduardo me guió hasta la esquina detrás de un pequeño estante lleno de cajas de expedientes. Silvia dio 3 pasos hasta la ventana estrecha al fondo de la sala. La abrió lo suficiente para respirar el aire exterior. Pero no pasábamos por ahí. Luego se volteó hacia la puerta, firme y posicionada. Y entonces, silencio. No más golpes, no más gritos, no más sonido de pasos. Habían parado. Silvia levantó la mano pidiendo silencio total. Y con el silencio vino el verdadero miedo. No habían desistido. Estaban cambiando de estrategia. De repente, el sonido de un radio resonó en los pasillos. 2 policías entraron al edificio afirmando que había una balacera en la calle de atrás. Silvia abrió mucho los ojos. Es una distracción, murmuró. Quieren sacar a todos de aquí. Eduardo frunció el ceño. ¿Para entrar aquí solos? Exactamente. Cerró la puerta con el seguro interior, calzando una mesa meta a ella. Tenemos que salir ahora. ¿Pero a dónde?, pregunté. Silvia abrió un armario al costado de la sala. Y para mi sorpresa, había ahí una pequeña puerta metálica baja, estrecha, hecha para mantenimiento eléctrico. Por aquí. Sentí que me congelaba. No voy a pasar por ahí. Sí, o mueres aquí, respondió directamente. Eduardo no esperó. Se agachó, abrió la pequeña puerta y entró. Silvia me jaló con firmeza. Vamos, señor Roberto. Esta gente no son amateurs. Matan sin pensarlo 2 veces. Respiré profundo y entré. El espacio era estrecho, sucio. Olía a polvo y herrumbre. El pasillo estrecho pasaba detrás de las paredes de las salas de la comandancia. Silvia entró al final y cerró la pequeña puerta desde dentro, dejando todo a oscuras. Síganme con mi celular, dijo, encendiendo la linterna. Salimos por atrás. Eduardo miró hacia atrás. Comisaria, ¿quiénes son esos hombres? Respiró profundo mientras caminábamos por el pasillo estrecho. El mismo grupo que tu hijo intentó denunciar hace 3 meses. Me detuve en seco. Mi cuerpo se bloqueó. ¿Qué?, pregunté.
¿Mi hijo denunció a alguien? Silvia se volteó y me miró seriamente. Sí, señor Roberto. Su hijo Mateo intentó denunciar a este grupo, pero cuando vio el tamaño de la organización, se echó para atrás. Pero ya era demasiado tarde. Mi corazón se aceleró, pero nunca me dijo nada de eso. Fue amenazado y terminó retrocediendo. Eduardo pasó la mano por su cara. ¿Pero por qué no me dijo? ¿Por qué ocultarme eso? Silvia lo miró firmemente. Porque tú serías el primer objetivo, Eduardo, para hacerlo callar. El mundo pareció borroso. Ella continuó. Entró al grupo no porque quería, sino para tratar de protegerlos. Me apoyé contra la pared fría del pasillo estrecho. Ese peso que había llevado durante meses, el enojo, el asco, la sensación de que mi hijo ocultaba algo sucio, se transformó en polvo por un instante. No esperaba eso, no esperaba que él luchaba por nosotros. Silvia continuó caminando. Necesitaban a Mateo por tu posición, Eduardo, explicó. Trabajas en contabilidad en grandes empresas, acceso a documentos financieros. Querían a alguien de adentro para borrar rastros y mover dinero. Eduardo se detuvo de repente. Papá, murmuró, podía usar mis accesos, podía incriminarme, podía hacerme pasar por cómplice. Silvia sintió sombríamente. Exactamente eso. Puse la mano en su hombro. Hijo, trató de protegerte. Trató de protegerme también. Y entonces repensé la expresión de mi hijo Mateo en Plaza Galerías, la inquietud, el miedo en sus ojos, la forma en que había desaparecido al baño segundos antes de la explosión. Roberto, idiota, no estaba nervioso por nada. Trataba de mantenerte vivo. Continuamos caminando hasta una puerta metálica al final del pasillo estrecho. Silvia la abrió con una llave y una tarjeta magnética. Salimos a la parte trasera de la comandancia, donde había un estacionamiento interno vacío. Vengan, dijo Silvia. Mi carro está allá. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Miró la pantalla, frunció el ceño. Es un número desconocido. No contestes, sugerí. Respiró profundo. Debo contestar. Podría ser importante. Silvia llevó el teléfono a su oreja. Comisaria Silvia. El silencio del otro lado fue tan intenso que todos contuvimos la respiración. Luego una voz femenina, temblorosa, débil, habló. Tienen a su hijo. Sentí que mis piernas fallaban. Eduardo se puso completamente blanco. Silvia apretó el teléfono contra su oreja. ¿Quién habla? La voz sollozó. Soy yo, la mujer de Plaza Galerías. No pude escapar. Vienen tras Roberto y su hijo. Mi corazón latió tan fuerte que dolía. Pero estamos con la comisaria, dije, acercando mi cara al teléfono. Estás a salvo. Del otro lado, respiró profundo. No, pero ustedes tampoco. Escuchen, hay un infiltrado aún más grande. No es solo el policía, no es solo el grupo, alguien muy cercano está pasando información a ellos. Me congelé. Eduardo también. ¿Quién?, preguntó Silvia tensa. La mujer respiró profundo como si se preparara para decir algo terrible. Es alguien de su familia. Mi alma se congeló. ¿Quién?, insistió Eduardo. ¿Mi madre? ¿Yo? ¿Quién es? La mujer intentó hablar, pero el sonido que vino del otro lado fue un grito. Un grito agudo de dolor, de desesperación, y luego un ruido sordo, y la llamada se cortó. Silvia guardó el teléfono lentamente, pálida. ¿Saben dónde estamos? Tenemos que irnos ahora. Sentí el aire desaparecer de mis pulmones. No era solo mi hijo quien estaba en peligro, no era solo yo. El enemigo estaba en nuestra familia, alguien que amaba, alguien que tenía mi sangre, y ese pensamiento era más aterrador que todo lo que había vivido hasta entonces. Estaba en shock. La frase resonaba en mí como una campana rota en el aire. Alguien de su familia está pasando información a ellos. Mi piel se erizaba. Mi respiración fallaba. Era como si mi corazón, que ya había recibido golpes durante días, hubiera recibido el peor de todos. Eduardo miraba el piso completamente perturbado, las manos en las rodillas como si tratara de mantenerse consciente. Silvia miraba alrededor, siempre alerta, evaluando cada esquina,
cada ruido a lo lejos, esperando que el enemigo pudiera surgir de cualquier dirección. Respiré profundo, pero el aire parecía no entrar. Silvia, mi voz salió temblando. Dijo familia. Eso puede significar cualquiera. Eduardo levantó la cara rápidamente, asustado. Papá, no somos nosotros. No dije que fuéramos nosotros, respondí, sintiendo mi estómago hacer un nudo. ¿Pero quién? Entonces la imagen de mi hijo Mateo, pasando la mano por su cabello, mirando hacia atrás, nervioso, quebrado, regresó a mi mente. Y el recuerdo me brotó el pecho. ¿Y si no era la amenaza? ¿Y si era la víctima todo este tiempo? Silvia abrió la cajuela de su carro y nos hizo señas de entrar. Rápido, en cualquier momento pueden llegar. En cuanto subimos, arrancó el motor. Su carro avanzó silenciosamente por el estacionamiento trasero y usó una salida lateral que nunca había notado. Una salida que claramente no era para uso común. El carro aceleró por calles que no reconocía. Silvia conducía como alguien que conoce las vías de escape. Eduardo se volteó hacia mí, nervioso. Papá, ¿crees que alguien de la familia? Tragué saliva. Eduardo, familia no solo significa sangre. Significa vínculo, gente cercana. Su mente giraba como un torbellino. Entonces puede ser un primo, un cuñado, alguien en quien confiamos. Puede ser cualquiera, concluí. Un silencio tenso se instaló en el carro. Era el momento del CTA, y necesitaba hablar con el corazón apretado para que mis espectadores siempre entiendan. Antes de continuar, díganme en los comentarios qué piensan de esta historia hasta ahora. ¿Y qué harían ustedes en su lugar? No abandonen el video porque lo que sigue les va a poner los pelos de punta. Ahora, continuemos. Silvia giró a la izquierda y entró a una colonia más vacía, donde casas antiguas se alineaban como centinelas silenciosos. Vamos a un lugar seguro, dijo. ¿Dónde? Pregunté. Respondió sin quitar la vista del camino. A la casa de alguien que también fue perseguido por este grupo. Mi corazón se apretó. ¿Quién? Respiró profundo. El padre de la mujer que te dio el objeto en Plaza Galerías. Mi sangre se congeló. ¿Está vivo? Sí. ¿Y tiene información? Respondió Silvia. Mucha información. Eduardo frunció el ceño. ¿Por qué él? Silvia miró por el espejo retrovisor. Porque perdió a su hija por culpa de este grupo. Desapareció hace 3 meses. Solo reapareció ayer para darme la memoria USB. Herida, asustada, y ahora desapareció otra vez. Un silencio pesado invadió el carro. Llegamos frente a una casa sencilla con paredes claras y un portón bajo. Silvia parpadeó las luces una vez, luego 2 veces más. El portón se abrió lentamente. Entró con el carro. Un hombre apareció en la terraza, delgado, alto, hombros encorvados, cabello gris. Ojos hundidos de alguien que carga un dolor que nunca sana. Nos observaba como si viera fantasmas. Cuando bajamos, Silvia hizo una seña discreta como pidiéndole calma. Caminó lentamente hacia nosotros. Usted es Roberto, dijo con voz ronca, quebrada. Asentí. Su hija me salvó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi niña siempre trató de escapar de ese infierno. Nos hizo señas de entrar. La casa era sencilla. Silenciosa, llena de fotos antiguas, pero algo llamó mi atención de inmediato, una pared entera cubierta de documentos, mapas, impresiones, reportes, fotos, un muro de investigación amateur más intenso que cualquier cosa que hubiera visto. Eduardo se acercó. Todo esto tiene que ver con... El hombre asintió. Con el grupo, el mismo grupo que mató a tu esposa, señaló hacia mí. Intentó usar a tu hijo. Sentí mis piernas debilitarse. Entonces, ¿sabe qué hay en el objeto? Preguntó. Caminó hasta la mesa, abrió una carpeta y sacó una fotografía amarillenta por el tiempo. Lo sé, respondió, y ustedes deben ver esto. Me la dio. Cuando la vi, dejé escapar un sollozo fuerte. Era mi esposa en uniforme, antes de que cayera enferma, sana, fuerte. A su lado, un hombre desconocido. Y detrás de ellos un símbolo enorme pintado en la pared, el mismo símbolo del objeto,
el mismo triángulo atravesado por esa letra extraña. Temblé. ¿Qué significa esto? El hombre suspiró dolorosamente. Su esposa Roberto, hace 3 décadas formaba parte del mismo grupo que quiere matarlo hoy. El aire desapareció de mis pulmones. Me apoyé en la mesa para no caer. Eduardo se puso blanco. Silvia cerró los ojos como si esperara este momento. Pero el hombre continuó. Decidió salir cuando se dio cuenta de lo que el grupo era capaz. Ellos nunca la perdonaron. Huyó, cambió de vida, cambió de nombre y se escondió. ¿Qué? Murmuré. ¿Y nunca me dijo nada? El hombre puso la mano en mi hombro con un peso profundo en la mirada. La amó después y trató de protegerlo toda su vida. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Entonces, ¿qué quieren de mí? El grupo cree que ella dejó pruebas escondidas, dijo el hombre. Pruebas que podrían hacerlos caer a todos. Pero no lo sé, dije desesperado. Nunca supe nada. Silvia completó seriamente. Pero ahora creen que usted sabe. Fui hasta el muro lleno de documentos. Había nombres, rostros tachados, direcciones, líneas conectando fotos como un rompecabezas macabro. Y en una de las fotos, mis rodillas casi cedieron. Era mi hijo Mateo, los ojos asustados, en un estacionamiento oscuro, y detrás de él alguien que conocía, alguien de la familia. Mi sangre se congeló. Eduardo se acercó para ver, y cuando vio quién estaba en la foto detrás de su propio hermano, cayó de rodillas. No, llevé la mano a mi boca. Era mi otro hijo, el mayor, Mateo. Esperen, no, me confundí. Era el otro. Era Ricardo. No, espera. Necesito corregir los nombres. En la adaptación mexicana, Roberto Mendoza, padre, 68 años, y ladro e hijo bueno. Mateo e hijo manipulado. Pero necesito al tercer personaje, el padre biológico de Mateo del primer matrimonio. Déjenme corregir. En la foto detrás de Mateo estaba sonriendo, y era alguien más de la familia. Alguien que nunca esperábamos. Cuando los ojos de Eduardo encontraron la foto, su cara palideció tanto que parecía que la sangre había abandonado su cuerpo. Cayó de rodillas sin poder respirar correctamente, sosteniendo la imagen como si pudiera disolverse en sus manos. El hombre intentó ayudarlo a levantarse, pero Eduardo parecía congelado en el tiempo. No puede ser él, repetía en voz baja, como un mantra de desesperación. Yo mismo estaba paralizado. Mateo, mi primogénito, mi niño que nació prematuro, que casi perdió la vida al nacer, que creció tímido, cariñoso, siempre con miedo de lastimar a alguien. Mi hijo que se había alejado poco a poco, siempre demasiado ocupado, siempre demasiado distante. Miré la foto otra vez. Mi hijo Mateo asustado mirando a alguien detrás de él. Y detrás de él, mi otro hijo con una sonrisa de esquina, una sonrisa falsa, helada, calculada, una sonrisa que nunca había visto en él, pero que ahora tenía demasiado sentido. Mi visión se nubló durante unos segundos como si mi cuerpo intentara protegerme del dolor que explotaba en mí. Debe ser falso, murmuré. Un montaje, una coincidencia, un error. Pero el hombre negó con la cabeza. Ojalá mucho, señor Roberto, pero no es un montaje. Lo miré. Continuó. Se reunió con miembros del grupo varias veces, siempre en lugares discretos, siempre conversaciones rápidas, pero lo vi y grabé. Eduardo puso la mano en su cara y lloró. Llorar de una forma que nunca había visto. Era un llanto de shock, de traición, de miedo. Mi hermano, murmuró sollozando. Mi hermano le hizo esto a mi hermano. Me arrodillé a su lado y toqué su hombro. Hijo, todavía no conocemos toda la historia. Pero yo sabía, un padre siempre sabe. Silvia se acercó al muro de documentos y sacó otra foto. Esto puede ayudar a entender, dijo. Era otra imagen. Mateo sentado en un carro negro, el mismo carro negro que nos había perseguido. El shock me hizo perder el aire un instante. Estaba en la Suburban. Sí, respondió Silvia seriamente, pero no al volante. Estaba en el asiento del pasajero preparando algo con los otros dos. Eduardo se frotó la cara con las dos manos. Pero, ¿por qué?
¿Por qué Mateo haría algo así? Siempre fue reservado pero no criminal, no asesino. No puede ser. El hombre respiró profundo y se sentó en el sillón. Roberto, Eduardo, su hijo mayor se acercó al grupo hace mucho tiempo, aproximadamente 4 años. Lo atrajeron con dinero, reconocimiento, promesas de poder, y entró. Pensó que solo eran cosas de gente influyente, reuniones privadas, favores. Luego ya no pudo salir. Mi cuerpo se congeló. ¿Lo amenazaron?, pregunté. Al principio no era necesario, respondió el hombre. Le gustó. Mi corazón se rompió. Pero cuando quiso parar, entonces sí. Las amenazas comenzaron, y el grupo usó a su hermano. Usó a Eduardo. Descubrió algo sobre un intercambio de documentos y le exigieron que se callara. O ustedes serían el siguiente objetivo. Eduardo lloraba sin parar. ¿Estuvo involucrado en el atentado de Plaza Galerías? Silvia cruzó los brazos. Conocía el plan, no detonó nada, pero dio información sobre ustedes, avisó dónde estarían y avisó cuándo su hermano estaría solo. Me sentí débil. Me arrodillé en el piso tratando de respirar. No es posible, murmuré. Lo crié, di todo. Siempre traté de ayudar. Siempre estuve presente. Silvia me miró con tristeza. Roberto eligió un camino equivocado y ahora ustedes pagan el precio. Y entonces la puerta de entrada se azotó. Toda la casa pareció encogerse. El hombre corrió para mirar por la mirilla. Dios mío, murmuró. Nos encontraron. Eduardo se levantó de un brinco. ¿Quién está ahí? El hombre cerró las cortinas. Un carro negro, el mismo de antes. 2 hombres bajan. Hizo una pausa. Y Mateo está con ellos también. Mi corazón se detuvo. No se ralentizó. No se aceleró. Solo se detuvo. Respiré con dificultad como si me ahogara. Eduardo corrió a la ventana y miró discretamente. No puede ser. En ese momento, el teléfono de Silvia vibró. Contestó rápido. Sí, dijo. Ya llegaron, estamos atrapados. Pausa. Ojos muy abiertos. Como que no debería estar con ellos. Eduardo se volteó confundido. ¿De qué hablan? Silvia colgó la llamada y nos miró. Siéntense, Roberto. No, respondí. Dígamelo ahora. Respiró profundo. Mateo no solo está involucrado. Pausa. Es uno de los líderes. Eduardo dio un paso atrás como si hubiera recibido una bala. No, gritó. Están mintiendo. Silvia se mantuvo firme. Ojalá fuera mentira. Eduardo, pero subió en la jerarquía. No es solo cómplice. Ha planeado cosas. Otra pausa. ¿Y quiere la memoria USB? No para el grupo, sino para asegurar su propia protección. Eduardo agarró su cabello desesperado. Mi hermano está tratando de matarnos. Nadie respondió. Y entonces alguien tocó la puerta de la casa. Un golpe suave, frío, calculado. 3 toques. La señal típica del grupo. Ya la habíamos visto en los documentos esparcidos en el muro. Silencio absoluto. Yo temblaba. Eduardo temblaba. El hombre respiraba con dificultad. Silvia levantó su arma. Una voz conocida llamó desde afuera. Papá, Eduardo, sé que están ahí. Abran la puerta, tenemos que hablar. Era la voz de Mateo. Pero no era la voz de mi hijo. Era la voz de un extraño usando su piel. La voz de Mateo del otro lado de la puerta parecía familiar, pero no lo era. Era como escuchar un recuerdo distorsionado, un eco antiguo cargado por un alma que ya no existía. No era mi hijo. No podía ser ese tono frío, calculado, sin siquiera un temblor de emoción. Era el de un hombre transformado, moldeado por algo terrible. Silvia levantó la mano señalando que nadie hiciera ruido. Desde afuera Mateo continuó. Papá, sé que estás ahí. No necesitas tener miedo. Pausa breve. Solo quiero hablar, es todo. Sabes que nunca te haría daño. Sentí la náusea subir por mi garganta. Porque si algo había aprendido hasta entonces, era que quien dice nunca haría daño, siempre es quien está listo para matar. Eduardo dio 2 pasos hacia atrás, tratando de respirar. Esto no puede estar pasando, murmuró. Esto no puede estar pasando.
El hombre de la casa, padre de la mujer misteriosa, tocó su brazo. El grupo destruye familias enteras, hijo, saben usar el miedo, la culpa, el chantaje. Nadie sale ileso. Silvia caminó hasta la ventana y miró discretamente. Está acompañado de 2 hombres y uno de ellos está armado en la cintura. Están nerviosos. En cualquier momento pueden intentar derribar la puerta. Desde afuera Mateo tocó de nuevo. 3 golpes fuertes ahora. Ya no era una petición, era una advertencia. Papá, su voz cambió. Se volvió más baja. Si no abres, ellos entrarán y será peor para todos. Todo mi cuerpo tembló. Eduardo respiró profundo, tratando de recomponerse. Papá, tengo que hablar con él. No, dije agarrando su brazo. Ya no es tu hermano ahora. Está perdido, manipulado, amenazado, pero todavía es Mateo. Eduardo apartó mi mano. Papá, lo es. Está perdido, manipulado, amenazado, pero todavía es Mateo. Silvia se apresuró hacia él. Eduardo, abre los ojos. Su voz no era dura, era firme. Podía jalarte al grupo o eliminarte para protegerse. No tienes idea de lo que esta gente es capaz. Eduardo miró la puerta como si mirara un fantasma. Un fantasma que alguna vez llamó hermano. Necesito creer que no haría eso. Sentí mi corazón romperse otra vez. Otra vez, otra vez. Silvia puso la mano en su hombro. Entiendo, pero ya perdí a un hermano por culpa de este grupo. No te dejaré perder la vida tratando de salvar a alguien que no quiere ser salvado. Eduardo respiró profundo. Las lágrimas corrían silenciosamente. Quería abrazarlo, pero mis piernas estaban demasiado débiles. Y entonces un nuevo sonido resonó en la casa. 3 toques suaves en la puerta trasera. Todos se congelaron. Silvia volteó el arma en esa dirección. El hombre corrió a la cocina y miró por la pequeña ventana de la puerta. Su respiración falló. Dios mío, ¿qué? Abrió la puerta lentamente y una figura entró tambaleándose. Mi corazón casi salió de mi boca. Era la mujer misteriosa de Plaza Galerías. Estaba viva, pero mal, muy mal. El abrigo estaba desgarrado, manchado de sangre seca. Su rostro tenía cortadas. Los labios temblaban. Los ojos estaban rojos, hinchados, casi cerrados. Cayó en los brazos de su padre. Hija. El hombre gritó desesperado. Dios mío, mi niña. Ella intentó hablar, pero su voz salió como un susurro rasposo. Papá, ellos me encontraron. El padre acarició su cara. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te escondiste? Respiró profundo con dificultad. Logré escapar por poco, pero sabía de Roberto, sabía de la memoria USB. Su mirada se dirigió hacia mí y temblé. Apretó mi mano con fuerza, una fuerza absurda para alguien tan débil. Roberto, no debiste recibir esto. Una lágrima rodó de la esquina de mi ojo. Pero me lo diste. Me salvaste. Negó con la cabeza. No, dijo con dolor. Te involucré. Querían el archivo y ahora te quieren a ti. Pausa. Silvia apretó la mía más fuerte. Y quieren a tu hijo, el bueno, el inocente. Eduardo se acercó. Ella lo miró. Eduardo, tienes que huir. ¿Huir a dónde? Preguntó temblando. Respiró profundo, respirando con dificultad. Donde no puedan controlarte, donde Mateo no tenga alcance. Silvia se acercó. ¿Dónde es eso? Lo sabe. La mujer intentó hablar pero tosió sangre. Luego murmuró. El campo, el rancho, la base antigua donde el grupo comenzó, donde tu esposa, Roberto, intentó destruir al grupo por primera vez. El aire desapareció de la sala. Me quedé completamente inmóvil. Mi esposa asintió. Se infiltró hace décadas para acabarlos, pero fue traicionada por alguien de confianza. Huyó, escondió pruebas, y antes de morir lo dejó todo para ti. Sentí mis piernas debilitarse. Silvia puso la mano en el hombro de la mujer. ¿Sabes dónde está ese rancho? Asintió lentamente. Sí, y sé que Mateo va hacia allá ahora. Eduardo abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿Mi hermano va allá? ¿Por qué? La mujer respondió con voz quebrada.
porque allá están los archivos originales, las pruebas, los nombres, las cuentas, los documentos que pueden hacer caer a todo el grupo. Llevé la mano a mi boca. Ella continuó. Quiere destruir todo antes de que la policía llegue. Quiere borrar todo vínculo con él. Quiere borrarlos a ustedes. Eduardo trastabilló hacia atrás. Va a matarnos. La mujer respiró profundo, los ojos llorosos. Sí. Silencio total. Desde afuera Mateo golpeó la puerta otra vez. Ahora más fuerte, más agresivo. Sé que están ahí. Abran esta puerta. La mujer misteriosa agarró mi mano con fuerza absurda y murmuró. Roberto. Su cara estaba pálida, los ojos casi cerrándose. Tienes que ir antes que él. Pausa. Y tienes que prepararte para enfrentar una verdad mucho más cruel sobre la mujer que amaste. Sentí mi alma temblar. ¿Qué verdad? Intentó responder, pero su cuerpo debilitado se desvaneció, y antes de que pudiéramos reaccionar, Mateo dio una patada tan fuerte a la puerta de entrada que las bisagras crujieron. Silvia levantó el arma. Eduardo me jaló. El padre de la mujer gritaba su nombre, y yo no podía pensar más que en una cosa: el rancho, el pasado de mi esposa, y la verdad que todavía no conocía. El ruido de la patada de Mateo todavía resonaba en la casa cuando Silvia hizo un movimiento rápido y agarró mi brazo. Roberto, es ahora. Tenemos que salir de aquí. Eduardo ayudó al padre de la mujer misteriosa a acostarla en el sofá, pero Silvia ya estaba abriendo la puerta trasera. No hay tiempo, Eduardo, gritó. Van a derribar la entrada principal en segundos. Eduardo corrió hacia mí y atravesamos la cocina. El hombre se quedó llorando al lado de su hija desmayada, pero Silvia dijo, enviaré refuerzos en cuanto pueda. Quédense escondidos, cierren todo con llave. Y antes de que pudiera responder, Silvia nos empujó por la salida lateral. En cuanto cruzamos la puerta escuchamos el último ruido. La puerta de entrada cedió. El sonido de los hombres entrando a la casa hizo temblar mis huesos. La voz de Mateo vino justo después. Fuerte, decidida, fría. Revisen todos los rincones. Están aquí. Quería gritar, quería correr hacia atrás y preguntar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo me haría esto? Pero no había tiempo. Silvia prácticamente nos arrastró hasta su carro. Súbanse rápido. Eduardo subió del lado del pasajero. Yo subí atrás. Silvia arrancó pero no encendió las luces. Aceleró silenciosamente como alguien que ha aprendido a conducir en guerra. ¿A dónde vamos?, pregunté con voz entrecortada. Silvia respiró profundo. Al rancho, el lugar donde todo comenzó. Tragué saliva. Eduardo se volteó hacia mí desesperado. Papá, ¿qué quieren allá? ¿Por qué ese lugar es tan importante? Cerré los ojos unos segundos y la imagen de mi esposa vino entera, viva, real. Sus ojos tranquilos, sus manos grandes sosteniendo las mías, la forma en que siempre cambiaba de tema al hablar de su juventud, como si una puerta en ella estuviera cerrada para siempre. Silvia continuó conduciendo mientras explicaba. Hace 30 años, el grupo era pequeño, 2 o 3 hombres, reuniones simples, nada sofisticado. Pero fue allá, en el rancho, la antigua sede, donde comenzaron a crecer. Allá se produjeron los primeros documentos, se reclutaron los primeros nombres, se planearon los primeros crímenes. Eduardo frunció el ceño. Pero, ¿qué tiene que ver eso con mi madre? Silvia miró por el espejo retrovisor. Todo. Mi corazón se apretó. ¿Qué quiere decir Silvia? Respiró profundo. Su esposa Roberto era miembro del grupo. El dolor vino como un golpe de puño. Incluso habiendo escuchado algo similar antes. Escucharlo de la boca de Silvia con toda la firmeza y certeza que daba a cada palabra hizo temblar todo en mí. No solo era miembro, continuó, era importante, inteligente, estratégica, excelente con los papeles. La necesitaban. Eduardo pasó la mano por su cara. No, mi madre nunca habría formado parte de algo así. Silvia abrió mucho los ojos. Eduardo, sé que duele, pero escuchen. Su madre entró porque pensó que sería algo bueno. Un grupo que ayudaba a la gente, que protegía a la gente. Después de todo, así comenzaron.
disfrazaban los crímenes como justicia. Sentí la náusea subir, pero ella no se quedó. Se salió, confirmó Silvia. Cuando descubrió lo que realmente hacían, cambió de opinión y aceleró. Pasó a una velocidad superior y aceleró. Intentó denunciar, exponer todo, pero alguien cercano la traicionó. Un amigo de adentro. Casi fue asesinada y huyó. Desapareció. Llevé la mano a mi boca. Eduardo respiró profundo. ¿Y ese amigo que traicionó a mi madre, quién era? Silvia miró por el espejo retrovisor, unos segundos como si eligiera las palabras justas. El mentor de tu hermano. Eduardo se ahogó. ¿Qué? El hombre que reclutó a Mateo era el mismo que intentó matar a tu madre hace 30 años. Mi corazón se apretó tan fuerte que pareció doblarse. Entonces transformaron a mi hijo de la misma manera. De esa misma manera, asintió Silvia. Sí, usaron las mismas tácticas, el mismo tipo de presión y el mismo tipo de promesas. Respiré profundo, tratando de contener las lágrimas. ¿Y qué hay en ese rancho? Silvia pasó la mano por el volante con fuerza. Allá están las pruebas originales, registros antiguos, cuadros, contratos falsos, nombres, direcciones. Pausa. ¿Y el documento que tu esposa te dejó? Sentí todo mi cuerpo congelarse. ¿Qué? ¿Me dejó algo? Sí, confirmó Silvia. Una carta, una carpeta, tal vez incluso videos, nadie sabe exactamente. Nunca pudo entregarlo en vida, pero lo escondió allá. Mis lágrimas finalmente rodaron. Había amado a esa mujer durante 4 décadas. Había tenido hijos con ella, envejecido con ella, y sin embargo había una parte de su vida que nunca conocí. Eduardo respiró profundo. Mateo va a destruir todo. Va a intentarlo, respondió Silvia. Quiere borrar todo rastro que lo conecte a él y a tu madre con el grupo. Quiere impedir que tengan pruebas contra él. Sentí un escalofrío. Entonces corremos contra el tiempo. Sí, dijo Silvia. Y probablemente ya esté en camino. El camino comenzó a volverse más estrecho, más vacío. Solo postes antiguos iluminaban el camino y el sonido del motor era el único ruido alrededor. ¿Silvia? Pregunté con voz temblorosa. Sí, y esa mujer, la hija del Señor, dijo que había una verdad sobre mi esposa que todavía no conocía. Silvia no respondió de inmediato, luego suspiró. Así es. Mis dedos temblaron tan fuerte que tuve que sostener el asiento. Miró por el espejo y habló con suavidad, pero con un peso mortal. Tu esposa nunca huyó del grupo sola. Se llevó a alguien con ella. Pausa. Y esa persona también era un líder. Mi estómago se volteó. ¿Quién? Silvia respiró profundo. El padre de Mateo, su primer esposo, Roberto. Sentí como si hubiera recibido un golpe. Eduardo se puso completamente pálido. Papá, ¿sabías que tuvo otro esposo? Temblé. Sabía, pero dijo que murió en el parto. Silvia desvió la mirada. Mintió. Un silencio mortal invadió el carro. Era verdad. El hombre que pensé muerto. El hombre que pensé nunca conocer. El padre de mi primogénito. Estaba vivo, y era uno de los líderes del grupo. Sentía el mundo voltearse. Cada pieza de mi vida, cada recuerdo, cada historia que pensé conocer estaba completamente invertida. Mi respiración se volvió corta, apretada, como si una mano invisible me apretara el cuello. El padre de Mateo está vivo, murmuré sin creer mis propias palabras. Nunca murió. Silvia redujo la velocidad del carro al entrar a un camino de tierra. No, Roberto, tu esposa huyó con él cuando intentaron destruir al grupo por primera vez, pero durante la huida, él cambió de bando y ella se quedó sola. Eduardo pasó la mano por su cara desesperado, pero nunca lo contó, nunca habló de él, nunca mencionó que estaba vivo o era peligroso. No lo dijo porque quería protegerlos, dijo Silvia. Si supieran que estaba vivo, habrían ido tras él y eso los habría matado a todos. Tragué saliva, sintiendo un sabor amargo subir por mi garganta. Entonces mi esposa escondió eso toda su vida. Sí, porque sabía que vendría tras ella, sabía que el grupo nunca la perdonaría,
Y sabía que si ustedes supieran todo, estarían en riesgo aún mayor. El carro se sacudió sobre el camino agujereado. El rancho se acercaba poco a poco, una línea oscura en el horizonte, rodeado de árboles altos que parecían esconder secretos antiguos. «Roberto», dijo Silvia mirándome por el espejo retrovisor, «tu esposa luchó para mantenerlos lejos de esto, pero ahora están en el centro de la guerra que ella trató de evitar». Cerré los ojos, tratando de contener las lágrimas. Eduardo puso su mano sobre la mía. «Papá, vamos a salir de esto, te lo prometo». Pero sabía que lo decía para sí mismo, no para mí. Cuando el rancho finalmente apareció frente a nosotros, mi corazón casi se detuvo. Era enorme, antiguo, una gran casona de madera oscura, ventanas grandes, techo inclinado, todo rodeado de árboles que parecían vigilar el lugar como guardianas silenciosas. Silvia detuvo el carro a unos metros. «Eduardo, Roberto, escuchen atentamente». Su voz era firme, sin lugar a preguntas. «Allá adentro está la verdad que necesitan, pero también el peligro que puede destruirlos. Ellos ya saben que vienen e intentarán impedir que encuentren las pruebas». Eduardo pasó la mano por su cara nervioso. «¿Y Mateo? ¿Ya está aquí?» Silvia asintió. «Su carro está del otro lado del rancho, y no vino solo». Mi corazón latió a 1000. «¿Y su padre?» Voz baja. Silvia dudó. «Posiblemente también. Es el único capaz de guiar al grupo con precisión. Conoce cada pieza de este lugar, cada escondite, cada secreto». Sentí el mundo derrumbarse otra vez. El hombre que pensé muerto desde hace 40 años, el primer esposo de la mujer que amé, era líder de una organización criminal que quería matar a mi familia. Eduardo respiró profundo. «¿Qué hacemos ahora?» Silvia sacó una carpeta del asiento y la abrió sobre el capó. El hombre de la casa donde estuvimos me envió un plano del rancho. Él y su hija descubrieron un acceso lateral que casi nadie conoce. «Es por ahí donde entramos». Señaló una pequeña marca en el plano. «Aquí hay un pasaje usado antiguamente para almacenar herramientas. Está escondido detrás de arbustos. Si logramos entrar por ahí, llegamos directamente a la antigua oficina, la misma oficina que tu esposa usaba cuando formaba parte del grupo». Mi corazón latió a mí. «¿Y allá está la carpeta?» Silvia asintió. «Es nuestra mejor oportunidad». Eduardo miró alrededor. «¿Y si tienen guardias?» «Los tienen», respondió Silvia. «Siempre, pero la mayoría vigila la entrada principal. Piensan que llegarían por el frente. No imaginan que alguien conocería el pasaje lateral». Me miró directamente a los ojos. «Tienen que ser fuertes. Lo que encuentren allá adentro puede herirlos emocionalmente, puede destruir recuerdos que guardaron durante décadas». Sentí mis manos temblar. «Silvia, dime solo una cosa». Hice una pausa larga. Mi esposa era una buena persona. Silvia me miró con algo suave en la mirada. Lo fue mucho, pero era humana. Cometió errores, se arrepintió de ellos e intentó corregirlos hasta el último día. Tragué saliva. «Entonces tengo que conocer la verdad. Toda la verdad». Asintió. Salimos del carro. La noche caía lentamente, el cielo de azul oscuro. El viento sacudía las hojas de los árboles y el sonido era casi aterrador, como susurros antiguos mezclándose con el aire. Silvia caminaba adelante. Eduardo me sostenía del brazo. Seguimos entre los arbustos hasta encontrar la pequeña puerta escondida bajo un montón de ramas secas y hojas viejas. Silvia la abrió con una palanca silenciosa. «Rápido», murmuró. Entré. El pasaje era estrecho, viejo, olía a mojo. Bajamos por un pasillo inclinado hasta una sala oscura. Silvia encendió una linterna. Estábamos dentro del rancho, y allá había un silencio tan profundo que parecía tragar el sonido de nuestros pasos. «Es por aquí», dijo Silvia, señalando un pasillo polvoriento. Las paredes tenían fotos viejas, hombres en poses serias, documentos clavados con tachuelas, avisos antiguos. Era como caminar por el pasado de mi esposa. Sentí mi pecho apretarse mientras avanzaba por el pasillo. Y entonces llegamos a la oficina.
Silvia abrió la puerta lentamente. La sala era exactamente como la había descrito años atrás, sin que yo supiera lo que era. Mesa grande, armario metálico, un cofre en la esquina, un estante lleno de libros, el olor a madera envejecida y papel húmedo. Eduardo respiró profundo. Papá, avancé hasta la mesa empujado por una fuerza invisible. Mis dedos pasaron sobre los bordes de la madera donde marcas de cuchillo dibujaban rayones antiguos, señal de una vida que ella me había ocultado. ¿Dónde está la carpeta?, pregunté. Silvia miró alrededor, buscando algo fuera de lugar, una marca, un fondo falso. Y entonces Eduardo se detuvo. Papá, ven a ver esto. Debajo de la mesa, pegada con cinta adhesiva antigua, una envoltura café con mi nombre escrito, Roberto. Mis piernas fallaron, sostuve el sobre con las dos manos temblando. Es de ella, murmuré. Pero antes de que pudiera abrirlo, un ruido resonó en el pasillo, pesado, lento, intencional. Pasos. Silvia sacó el arma. Eduardo me jaló hacia atrás. Los pasos se acercaron. Uno más. Y entonces apareció en la puerta el hombre que pensé muerto desde hace 40 años. El primer esposo de mi esposa, el padre de Mateo, vivo y armado. Estaba ahí, puro hueso y odio. El hombre que pensé había desaparecido antes de que conociera a mi esposa. El hombre que imaginé frágil, trágico, y que ahora surgía frente a mí con un arma en la mano y la mirada más helada que había visto en mi vida. El viento que entraba por la ventana rota hacía balancear su abrigo, y durante un segundo parecía que todo el tiempo de este rancho giraba alrededor de este hombre. Tardaste, Roberto. Su voz era firme, cargada de sarcasmo. Silvia se posicionó inmediatamente entre nosotros, arma apuntada. «Suelta el arma», ordenó. Pero el hombre sonrió. «¿De verdad crees que vine aquí para negociar? Por favor, niña, yo construí este lugar. Entrené a la mitad de la gente que intentó matarte». Mi corazón se aceleró. Era peligroso, mucho más de lo que imaginaba. Eduardo dio un paso adelante. «¿Qué le hiciste a mi hermano?», sonrió de lado. «Ah, Mateo, un chico impresionable, por cierto, impresionantemente parecido a su madre y desafortunadamente tan manipulable como ella». Eduardo se puso rojo de ira. «Lo destruiste». «Le di un propósito», replicó, levantando la barbilla. «Cosa que tú nunca tuviste el valor de buscar, Eduardo. Siempre fuiste el hijo débil, el hijo tibio, el hijo que sigue el camino fácil». Pausa. «Mateo siempre fue especial. Sentí algo desgarrarse en mí. Es mi hijo Ricardo, no tuyo. Lo abandonaste. Hiciste como que estabas muerto. Dejaste a un bebé atrás». Río. «Lo dejé porque quería, porque necesitaba esconderme, y porque tu esposa no quería que creciera conmigo». Eduardo respiraba pesadamente. «Mi madre quería proteger a Mateo de ti». Arqueó una ceja. «De mí», pausa. «O de ella misma». El viento sopló fuerte, y en ese instante todo pareció romperse. Bajó el arma lentamente, y dijo, «¿De verdad quieren conocer la verdad sobre la heroína que fue su esposa?» Temblaba. «Dilo de una vez». Señaló el sobre en mis manos. «Te dejó eso porque sabía que algún día la verdad explotaría». Se acercó un paso. No salió del grupo porque era buena. Salió porque fue descubierta robando documentos para venderlos al gobierno por encargo. Eso nos habría destruido a todos y abierto las puertas a otras organizaciones para comprarlo. Cerré los ojos. Mentira. Huyó por miedo. Insistió. Y cuando lo descubrí, intentó matarme. Un silencio aterrador invadió la pieza. Eduardo se acercó con voz fallando. «Papá, no entiendo. Mi madre era una buena persona». «¿Tu madre?», entrecerró los ojos. «Tu madre mató a 3 hombres del grupo para huir», dijo fríamente, «e intentó matarme porque amenacé con decir la verdad». Sentí mi estómago hacer un nudo. Silvia afirmó su postura. «No le creas, Robert. Manipula, miente, distorsiona. Toda su vida es eso». El hombre miró a Silvia con desprecio. «¿Quién te crees que eres, niña? No tienes la edad ni para entender lo que era este grupo al principio.
mucho menos para enfrentarme. Entiendo suficiente para saber que destruiste familias, replicó Silvia, y que ahora vas a pagar. El hombre levantó el arma hacia nosotros. ¿Pagar, querida? Nadie me detiene, nadie me juzga. Yo decido el destino de los demás. Decidí el de tu esposo, decidí el de Mateo, y ahora decido el de ustedes. Eduardo gritó. No, intentó avanzar, pero Silvia lo retuvo. En ese instante, otro sonido resonó en la casa. Pesado, arrastrándose, lento, pasos, el hombre sonrió. Ah, llegó. Un escalofrío me invadió. De la sombra del pasillo surgió la figura que más temía ver en este lugar, Mateo. El rostro abatido, los ojos rojos, la respiración acelerada, lágrimas cerrándose, arma en la mano. Papá, murmuró, no debiste venir. Mi corazón se derrumbó. Mateo, mírame, hijo mío, pedí con voz temblorosa. Esto no eres tú. No naciste para esto. Puedes salir, puedo ayudarte, negó con la cabeza. No puedo, no ahora. El hombre puso una mano en su hombro como quien orienta a un perro entrenado. Mateo querido, haz lo que debes hacer. Eduardo gritó, desplazándose adelante. Hermano, no. Mateo levantó el arma y la apuntó a su propio hermano. Todo mi cuerpo se congeló. Mateo, grité. No hagas eso. Respiraba con dificultad. Yo no quiero, pero me obligaron. Dijeron que si no limpiaba todo, los borrarían a ustedes. Eduardo dio un paso hacia él. Entonces dispárame, pero mírame a los ojos y dime si realmente es lo que quieres hacer. Pausa. Di que quieres matarme. Mateo comenzó a temblar. El hombre apretó su hombro. Mateo, su tono se volvió duro como hierro. O eres tú o somos todos nosotros. Lo miró, luego a Eduardo, luego a mí, y en ese segundo supe exactamente lo que iba a pasar. Mi hijo iba a apretar el gatillo y no sería por su propia voluntad, sería por miedo, por años de manipulación, por las secuelas de una vida que no sabía que vivía. Necesitaba actuar, y actuar rápido. En el momento exacto en que Mateo puso el dedo en el gatillo, grité, «Ahora Silvia». Silvia giró su cuerpo, sacó otra arma escondida en su bota y disparó, no a Mateo, sino al hombre. El tiro tocó el hombro del líder, que cayó hacia atrás soltando el arma. Mateo se congeló. Eduardo corrió y placó a su hermano al piso, sosteniendo su brazo para impedirle disparar. El hombre intentó tomar el arma caída, pero Silvia la pateó lejos. «Se acabó», gritó Silvia. «No lastimarás a nadie más». Pero el hombre sonrió incluso sangrando. «¿Acabó?» Pausa. ¿De verdad piensan que soy el único líder? Antes de que pudiéramos reaccionar, presionó algo en su abrigo, un botón, y desde afuera del rancho, escuchamos el rugido de motores, varios, 3 carros, 4, acercándose. Silvia me jaló. «Roberto, toma el sobre ahora». Agarré el sobre contra mi pecho. Eduardo sostenía a Mateo, que lloraba desesperado. El hombre, sangrando, rió más. «Nunca debieron venir aquí», y entonces con un último suspiro maléfico dijo, «Ahora nadie sale vivo». La ventana detrás de nosotros explotó y todo el rancho tembló. Nunca imaginé sobrevivir ese día, esa noche, esa verdad. El rancho se incendió antes de que los hombres del grupo pudieran entrar. El disparo accidental de su propio arsenal provocó una explosión tan fuerte que el techo se derrumbó, creando una barrera entre nosotros y ellos. Silvia nos arrastró por la salida lateral, mientras Eduardo cargaba a Mateo todavía en shock, llorando como un niño que acaba de despertar de una pesadilla que duró años. El líder, el hombre que un día fue el esposo de mi esposa, no sobrevivió, y con él una gran parte de los secretos del grupo se perdió en las llamas. Pero no todos. El sobre en mis manos no se quemó. Guardé cada página, cada palabra escrita por la mujer que amé, confesando errores, arrepentimiento, miedo, y suplicando que no dejara que mis hijos cayeran en las mismas sombras que ella un día conoció. Mateo está en tratamiento. No es inocente, pero tampoco irrecuperable.
Fue quebrado por gente que había jurado protegerlo, y ahora intenta reconstruir, pedazo por pedazo, lo que queda de él. Eduardo, mi buen hijo, permanece a mi lado, más fuerte, más consciente, y sobre todo, más unido a mí que nunca. El rancho se volvió ceniza. El grupo perdió fuerza. Silvia continúa investigando a los sobrevivientes, y yo intento respirar el aire de una nueva vida, con verdades duras, pero finalmente verdades, porque las mentiras aprisionan, pero la verdad libera, incluso cuando duele. Y hoy, por extraño que parezca, siento paz. Una paz que no viene de olvidar el pasado, sino de haberle sobrevivido. Antes de cerrar esta historia, quiero que sepan algo importante. Abrí el sobre que mi esposa me dejó. Dentro había una carta manuscrita, manchada por el tiempo, pero legible. Decía: Roberto, mi amor, si estás leyendo esto es porque finalmente descubriste la verdad que tanto escondí. Perdóname por no tener el valor de decírtelo en vida. Fui parte de algo terrible, pero cuando te conocí, supe que tenía una segunda oportunidad. Protegí a nuestros hijos con todo lo que tenía, pero sabía que algún día el pasado vendría a cobrar. No dejes que Mateo se pierda. Él tiene tu bondad, aunque ahora no lo vea. Lucha por él como yo luché por ustedes. Con todo mi amor eterno, tu esposa. Lloré durante horas, pero ahora sé que mi esposa no fue perfecta, pero fue valiente, y eso es suficiente. Mateo está aprendiendo a perdonarse. Eduardo está aprendiendo a perdonar. Y yo estoy aprendiendo que el amor verdadero no niega los errores, sino que los enfrenta. La justicia siguió su curso. Varios miembros del grupo fueron arrestados. Silvia recibió reconocimiento por su valentía. La hija de don Armando se recuperó y ahora ayuda a otras víctimas del grupo. Y yo, Roberto Mendoza, a mis 68 años, aprendí la lección más dura de mi vida, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira más hermosa. Ahora una última cosa antes de despedirme. Suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo y dejen un like. Esto me ayuda a continuar trayendo historias emocionantes como esta. Comenten abajo desde qué ciudad están viendo y díganme qué harían ustedes en mi lugar. Espero sus comentarios y recuerden, la familia no es solo sangre, es lealtad. Y la lealtad se gana con verdad, no con secretos. Hasta la próxima historia, mis queridos amigos. Que Dios los bendiga, pero esperen. La historia no terminó exactamente así. Necesito contarles la verdad completa, porque lo que pasó en ese rancho fue mucho más complejo de lo que les dije. Permítanme retroceder un poco. Cuando Silvia disparó al hombre, cuando el rancho comenzó a arder, cuando pensamos que todo había terminado, no sabíamos que el verdadero peligro apenas comenzaba. Déjenme contarles lo que realmente sucedió en esos últimos minutos dentro del rancho, antes de que las llamas lo consumieran todo. Eduardo lo sostenía mientras mi hijo mayor lloraba como nunca lo había visto llorar. Perdóname, papá, repetía entre sollozos. Perdóname, Eduardo. No sabía cómo salir. Me tenían atrapado. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. El hombre en el piso, Ricardo, el padre biológico de Mateo, tosía sangre pero todavía tenía esa sonrisa malévola en el rostro. ¡Qué conmovedor!, dijo con sarcasmo, el hijo pródigo arrepentido. Pero ya es demasiado tarde, Mateo. Ya manchaste tus manos. Ya cruzaste la línea. No hay regreso. Mateo gritó. Cállate, tú me obligaste. Tú destruiste mi vida. Yo te di poder, respondió Ricardo escupiendo sangre. Tú lo tomaste con gusto. No me eches la culpa de tus propias decisiones. Silvia se acercó y apuntó el arma directamente a la cabeza de Ricardo. Una palabra más y te vuelo los sesos aquí mismo. Pero Ricardo rió. Adelante, niña. Hazlo. De todas formas, ya activé el protocolo. En 5 minutos este lugar estará rodeado. Mis hombres vienen en camino. Y cuando lleguen, ustedes serán ceniza. Eduardo me miró desesperado. Papá, tenemos que irnos ya. Pero yo no podía moverme. Tenía el sobre en mis manos, el último mensaje de mi esposa,
y necesitaba saber qué más había dentro. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro no solo había una carta. Había fotografías, documentos, nombres, cuentas bancarias, direcciones. Era todo. Era la evidencia completa que podría destruir al grupo entero. Dios mío, murmuré. Ella lo guardó todo. Silvia se acercó rápidamente. Roberto, eso es oro puro. Con eso podemos meter a la cárcel a todos los involucrados. Ricardo tosió otra vez. Demasiado tarde. Cuando mis hombres lleguen, quemarán todo. No quedará nada. Fue entonces cuando escuchamos el sonido que temíamos. Motores acercándose. Muchos motores. Ya llegaron, susurró Eduardo aterrado. Silvia corrió a la ventana y miró afuera. 3 camionetas. No, 4. Vienen rápido. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Necesitábamos salir, pero no por donde entramos. Esa ruta ya estaría bloqueada. Silvia, hay otra salida. Ella negó con la cabeza. No que yo sepa. Mateo, todavía en el piso, levantó la cabeza. Yo sé una. Todos lo miramos. Hay un túnel, dijo con voz quebrada. Un túnel que usábamos para escapar en caso de redadas. Sale directo al bosque, a unos 200 metros de aquí. Eduardo lo ayudó a levantarse. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque... Mateo tragó saliva. Porque tenía miedo de que no me creyeran. Tenía miedo de que pensaran que era una trampa. Lo miré a los ojos. Mi hijo, mi primer hijo, quebrado, manipulado, pero todavía ahí, todavía con algo de la bondad que le enseñé cuando era niño. Te creo, hijo, dije. Llévanos. Ricardo rió desde el piso. Qué tonto eres, Roberto. Te está mintiendo. Ese túnel está sellado desde hace años. Mateo se volteó hacia él con furia. No está sellado. Yo mismo lo usé hace 2 semanas cuando me escondí de ustedes. Silvia miró a Mateo seriamente. Si nos estás mintiendo... No miento, interrumpió Mateo. Lo juro por mi madre, lo juro por lo que queda de mi alma. El sonido de las camionetas se acercaba más. Ya podíamos ver las luces por la ventana. No hay tiempo para dudar. Dije, Mateo, guíanos. Mateo corrió hacia el armario metálico en la esquina de la oficina. Lo movió con fuerza y detrás había una trampilla en el piso. Por aquí, dijo abriendo la trampilla. Adentro había una escalera que descendía a la oscuridad. Silvia bajó primero, con la linterna encendida. Luego Eduardo. Luego yo. Mateo fue el último. Antes de bajar, miró a Ricardo una última vez. Fuiste el peor error de mi vida, le dijo. Y me aseguraré de que pagues por cada vida que destruiste. Ricardo sonrió. Ya veremos, hijo. Mateo cerró la trampilla y bajó. El túnel era estrecho, húmedo, olía a tierra mojada. Caminamos rápido, casi corriendo, mientras arriba escuchábamos las voces de los hombres entrando al rancho. Búsquenlos, no pueden haber ido lejos. Silvia nos apuraba. Rápido, rápido. El túnel parecía interminable. Mis pulmones ardían. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Finalmente vimos luz al final. Una salida pequeña, cubierta de arbustos. Silvia salió primero, verificó que no hubiera nadie, y nos hizo señas. Salimos uno por uno al bosque. La noche ya había caído completamente. Las estrellas brillaban arriba, indiferentes a nuestro sufrimiento. ¿Ahora qué?, preguntó Eduardo jadeando. Silvia sacó su teléfono. Tengo señal. Voy a llamar refuerzos. Pero antes de que pudiera marcar, escuchamos la explosión. El rancho explotó en una bola de fuego que iluminó todo el cielo nocturno. Las llamas subieron tan alto que parecía que el infierno mismo había abierto sus puertas. Nos quedamos ahí, parados, viendo cómo el lugar donde mi esposa había guardado sus secretos se convertía en ceniza. Ricardo estaba adentro, murmuró Mateo. Está muerto. Nadie respondió. Silvia finalmente marcó. Sí, comandante. Necesito refuerzos en mi ubicación. Tengo a los civiles a salvo y evidencia crítica del caso. Sí, señor. Entendido. Colgó y nos miró. La ayuda viene en camino. Estamos a salvo. Pero no me sentía a salvo. Me sentía vacío.
Eduardo puso su mano en mi hombro. Papá, lo logramos, sobrevivimos. Sí, dije mirando las llamas. ¿Pero a qué precio? Mateo se acercó a mí lentamente, con la cabeza baja. Papá, yo, no sé si puedes perdonarme algún día. Hice cosas terribles. Lastimé gente. Casi los mato a ustedes. Lo miré. Mi hijo, roto pero no destruido. Mateo, dije tomando su cara entre mis manos. Cometiste errores. Errores graves. Pero fuiste manipulado por gente que sabía exactamente cómo quebrarte. Eso no te excusa, pero explica muchas cosas. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Me odias? No, respondí con voz quebrada. Te amo. Siempre te he amado. Y voy a luchar por ti hasta mi último aliento, igual que tu madre luchó por todos nosotros. Nos abrazamos. Eduardo se unió al abrazo, los tres, padre e hijos, llorando bajo las estrellas mientras el pasado ardía detrás de nosotros. Silvia nos dio espacio, pero pude ver las lágrimas en sus ojos también. 20 minutos después llegaron las patrullas, ambulancias, agentes federales, todo el operativo. Nos subieron a una ambulancia para revisarnos. Estábamos bien físicamente, pero emocionalmente destrozados. Un agente federal se acercó a Silvia. Comisaria, ¿tiene la evidencia? Silvia me miró. Yo saqué el sobre de mi chamarra y se lo di. Aquí está todo. Dije, nombres, cuentas, direcciones, todo lo que necesitan para desmantelar al grupo. El agente lo tomó con cuidado. Señor Mendoza, esto es invaluable. Con esto podemos capturar a docenas de criminales. Háganlo, dije. Hagan que el sacrificio de mi esposa valga la pena. Asintió y se fue. 3 meses después, la vida lentamente volvió a algo parecido a la normalidad, aunque nada sería igual otra vez. Mateo fue arrestado, pero dada su cooperación y las circunstancias de manipulación, recibió una sentencia reducida y tratamiento psicológico obligatorio. Está en un centro de rehabilitación, donde lo ayudan a procesar el trauma y a reconstruir su sentido del bien y del mal. Lo visito cada semana. Hablamos, lloramos, sanamos poco a poco. Eduardo dejó su trabajo en Guadalajara y se mudó más cerca de mí. Dice que la familia es lo más importante, y que casi perderme le hizo darse cuenta de que había estado viviendo con las prioridades equivocadas. Ahora cenamos juntos 3 veces por semana, cocinamos, platicamos, reímos, recordamos a su madre con amor y honestidad, aceptando que era humana, con virtudes y defectos. Silvia fue ascendida a comandante regional por su valentía. Todavía trabaja en desmantelar lo que queda del grupo. Me llama cada 2 semanas para actualizarme. Se ha vuelto casi como una hija para mí. La hija de don Armando, María, se recuperó completamente. Ella y su padre abrieron un centro de apoyo para víctimas de crimen organizado. Los ayudo como voluntario los sábados. Y yo estoy aprendiendo a vivir con la verdad. Leí y releí la carta de mi esposa cientos de veces. Cada palabra, cada confesión, cada arrepentimiento. Ella no fue perfecta. Cometió errores terribles, pero cuando me conoció, eligió cambiar, eligió protegernos, eligió amar, y eso es suficiente. La lección final. Hay algo que aprendí en estos meses de dolor y sanación, algo que quiero compartir con ustedes antes de terminar esta historia. La verdad, duele. Dios sabe que duele. Cuando descubrí todo sobre mi esposa, sobre el grupo, sobre Mateo, sentí que mi mundo se derrumbaba, pero las mentiras duelen más. Las mentiras son un cáncer que crece en silencio, destruyendo todo desde adentro. Mi esposa vivió 30 años con ese cáncer, protegiéndonos de la verdad, pero también aprisionándose a sí misma en el miedo. Si hubiera confiado en mí, si me hubiera contado desde el principio, tal vez habríamos encontrado otra manera. Tal vez habríamos enfrentado juntos al grupo. Tal vez Mateo nunca habría sido reclutado. Pero no podemos vivir en los tal vez. Solo podemos vivir en el presente, con las consecuencias de las decisiones pasadas, tratando de construir algo mejor para el futuro. Así que les digo esto, si tienen secretos que los están matando por dentro, cuéntenlos.
Encuentren a alguien de confianza y compartan esa carga. Si tienen familia, ámenla con verdad, no con mentiras piadosas. Si han cometido errores, reconózcanlos, arrepiéntanse y trabajen para enmendarlos. Porque la vida es demasiado corta para vivir en las sombras. Y el amor verdadero no necesita sombras para sobrevivir. Un último mensaje. Hace 2 semanas, Mateo me llamó desde el centro de rehabilitación. Papá, dijo con voz temblorosa, hoy en terapia escribí una carta para mamá, diciéndole todo lo que hubiera querido decirle si hubiera sabido la verdad antes de que muriera. ¿Y qué le dijiste, hijo? Le dije que la entiendo, que entiendo por qué escondió su pasado, que entiendo que solo trataba de protegernos, y que su voz se quebró, y que ojalá hubiera confiado más en nosotros, porque la habríamos amado igual. Lloré al teléfono. Ella te amaba, Mateo, más de lo que las palabras pueden expresar. Lo sé, papá, y yo también la amaba, y te amo a ti, y a Eduardo, y voy a salir de aquí siendo un mejor hombre. Te lo prometo. Te creo, hijo, y voy a estar aquí esperándote. Cuando colgamos, me quedé sentado en mi sala, mirando las fotos familiares en la pared, mi esposa sonriendo en nuestra boda, los niños pequeños en el parque, navidades, cumpleaños, momentos ordinarios que ahora brillan como oro, y me di cuenta de algo importante. Esos momentos fueron reales, el amor fue real. Sí, hubo secretos, hubo dolor, hubo traición, pero también hubo risas, abrazos, lágrimas de alegría, años de compañía fiel. La vida no es blanco y negro, es gris, con manchas de luz y oscuridad. Y nosotros, los seres humanos, somos igual. Mi esposa fue buena y mala, valiente y cobarde, honesta y mentirosa, igual que yo, igual que mis hijos, igual que todos ustedes. Y está bien no ser perfecto, está bien haber cometido errores. Lo que importa es qué hacemos después de darnos cuenta. Despedida. Así que llegamos al final de esta historia, mis queridos amigos. No fue la historia que esperaba contar cuando me senté a grabar este video. Pensé que sería más simple, más clara, con buenos y malos bien definidos. Pero la vida real no es así. La vida real es complicada, dolorosa, hermosa y terrible al mismo tiempo. Sobreviví. Mis hijos sobrevivieron, y aunque llevamos cicatrices, también llevamos esperanza. Espero que mi historia les haya enseñado algo. Espero que les haya hecho pensar sobre sus propias familias, sus propios secretos, sus propias verdades escondidas. Y espero que, si están en una situación similar, encuentren el valor para buscar ayuda, para confiar en alguien, para elegir la verdad sobre la mentira cómoda. Antes de irme, quiero pedirles un último favor. Suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo y activen la campanita de notificaciones. Cada suscripción me ayuda a llegar a más personas que tal vez necesitan escuchar estas historias. Dejen un like si esta historia les tocó el corazón y comenten abajo desde qué ciudad de México nos están viendo. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Tienen alguna historia similar que quieran compartir? Leo todos sus comentarios y me dan fuerza para seguir creando contenido. Recuerden, la familia no es perfecta, pero es nuestra. El amor no es ciego, pero es perseverante. Y la verdad, aunque duela, siempre nos hará libres. Hasta la próxima historia, mis queridos amigos. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Que encuentren paz en medio de sus tormentas. Y que nunca pierdan la esperanza, porque mientras haya vida, hay posibilidad de redención. Me despido con el corazón lleno de gratitud por haberme acompañado en este viaje. Soy Roberto Mendoza, y estas fueron las confesiones de un abuelo que aprendió que el amor verdadero sobrevive incluso a las peores traiciones. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Nunca sabemos quién está pasando por algo similar en silencio. Y recuerda visitar nuestras otras historias en el canal, Los Consejos del Abuelo, cuando descubrí que mi hijo tenía una doble vida, la herencia que destruyó a mi familia, el secreto que mi esposa guardó durante 40 años. Nos vemos pronto con más historias reales, más lecciones de vida.
Más consejos de este viejo que ha vivido lo suficiente para saber que la vida siempre nos da otra oportunidad. Hasta pronto, familia.